En el problema 8 nos piden calcular entonces el número de equivalentes gramos que están contenidos en 98 gramos de ácido sulfúrico. Entonces debemos de recordar que un equivalente gramo, ¿verdad? De alguna sustancia es equivalente a la masa equivalente de la sustancia. Entonces, para hallar primero el número de equivalente gramos, debemos de primero ver cuál es la masa equivalente, ¿no?, de la sustancia en mención, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar letra A, es hallar la masa equivalente de la sustancia, ¿no? Masa equivalente. Bueno, y en este caso vamos a hallar la masa equivalente del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces aquí está su fórmula. Vamos a calcular su masa equivalente. Bueno, la masa equivalente, ¿verdad?, de forma práctica, era una división, ¿no? Era dividir la masa molar del compuesto. En este caso vamos a ver cuál es la masa molar de este compuesto, ¿no?, de este ácido, y dividirla entre un parámetro T, ¿no? Entonces arriba vamos a colocar masa molar entre un parámetro teta, ¿cierto? Y decíamos que ese parámetro pues dependía, ¿no?, de la sustancia. Si era un ácido, el parámetro indicaba el número de hidrógenos, ¿no?, que tenía el ácido. Entonces, dependiendo de la sustancia, ¿no?, si era un hidróxido, si era una base, si era alguna sal, entonces el parámetro podía cambiar, ¿no? Entonces, en este caso, como la sustancia es un ácido, el parámetro es dividir la masa molar entre la cantidad de hidrógenos, ¿no? Entonces, hagamos eso, pues, ¿no? Entonces, si vemos la masa molar del ácido sulfúrico, va a ser sumar las masas de dos hidrógenos más la masa de un átomo de azufre más la masa de 4 átomos de oxígeno. Entonces, la masa, ¿cierto?, de un átomo de hidrógeno es 1 gramo por mol. Como hay dos átomos de hidrógeno, serán 2 gramos por mol. Entonces tengo 2 gramos por mol más el azufre es, aquí nos dan su peso atómico, ¿no? Entonces la masa del azufre es 32 gramos por mol más, y los átomos de oxígeno, o el átomo de oxígeno, tiene 16 gramos por mol, ¿verdad?, su masa o peso atómico. Pero como hay 4 átomos de oxígeno, será 4 veces 16, ¿no? Eso es 64 gramos por mol. Y finalmente tenemos que dividir la masa entre el parámetro, ¿no? El parámetro, en el caso de los ácidos, el indicador es el número de hidrógenos que tiene el ácido. En este caso tiene 2, entonces divido entre 2. Muy bien, finalmente obtenemos 32 más 2 es 34, y 34 más 64 es 98. Y 98 entre 2, eso es 49. 49 gramos. Bien, eso quiere decir que la masa equivalente del ácido sulfúrico es 49 gramos, ¿no? Entonces la masa del ácido, perdón, la masa equivalente del ácido sulfúrico es 49 gramos. Bien, entonces de nuestra equivalencia, cada 49 gramos de la sustancia será un equivalente gramo, ¿no? Entonces, cada 49 gramos será un equivalente gramo. Entonces, como nos piden en 98 gramos, entonces 98 es el doble de 49, ¿no? Por lo tanto, si cada 49 gramos es un equivalente gramo, en 98 habrán dos equivalentes gramos, ¿no?, porque hay el doble de masa equivalente en esa sustancia, ¿no?, o bueno, en la cantidad que nos dan. Entonces, por lo tanto, podemos decir, por lo tanto, ¿no?, usando ese razonamiento, podemos decir que en 98 gramos de ácido sulfúrico hay dos equivalentes gramos, ¿no? Entonces, hay dos equivalentes gramos. Entonces la clave sería la letra C. Bien, veamos ahora el problema 9. Nuevamente nos piden, ¿no?, ¿cuántos equivalentes gramos de óxido de calcio se encuentran en 112 gramos? Muy bien. Entonces, de la misma forma, ¿no?, primero tenemos que hallar la masa equivalente y ver cuántas veces se repite la masa equivalente en la cantidad que nos da el problema, ¿no? Entonces, primer paso, o letra A, es calcular la masa equivalente de la sustancia, ¿no?, que en este caso la sustancia es óxido de calcio, ¿no? Entonces colocamos óxido de calcio. Muy bien. Entonces recordemos, ¿no?, la masa equivalente es la división de la masa molar, ¿no? Y justamente nos la dan, ¿no? Entonces ya no tengo problema, ya no hay necesidad de, de ver las masas individuales de cada átomo y sumarlas, ¿no? Entonces, del oxígeno su masa es 16 gramos por mol y del calcio es 40 gramos por mol. 40 más 16, justamente lo que el dato nos da, ¿no? 40 más 16 es 56. O sea, quiere decir que su masa molar del compuesto óxido de calcio, su masa molar es de 56 gramos. Bien, entonces a esa masa molar la voy a dividir entre un parámetro. En este caso, la sustancia no es un ácido, no hay presencia de hidrógeno, entonces no puedo dividir entre cantidad de hidrógeno, ¿no? Entonces, vemos que ahora es un óxido. Entonces, para un óxido, el parámetro, ¿okay?, es, por así decirlo, es la carga del catión, ¿no?, del catión calcio. Entonces,
Si observamos el óxido, ¿verdad? Recordemos que el oxígeno reacciona con -2, ¿cierto? Y para que haya un equilibrio electroquímico, ¿no? Por así decirlo, el calcio debe de reaccionar con un estado de oxidación de +2. Eso quiere decir entonces que a 56 debo de dividirlo entre 2, ¿no? Entonces cada vez que tenemos óxidos, generalmente lo dividimos entre la carga del catión, ¿no? ¿Ok? Entonces 52 entre 2 sería la masa equivalente del óxido de calcio. Bueno, ¿qué es equivalente, verdad? La mitad de 56, eso es 28. Eso significa, eso significa que la masa equivalente del óxido de calcio es 28 gramos, ¿no? Ok, bien. El problema nos menciona 112 gramos, entonces tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuántos 28 gramos puede encontrar en 112, ¿no? Entonces, si hacemos una división, ¿verdad? Si hacemos una división, entonces letra B, ¿verdad? 28 gramos sería un equivalente gramo, pero hay 112, entonces veamos, ¿no? En 112 lo divido entre 28. Bueno, ¿cuántos grupos de 28 puedo hacer? Aquí serían 4, ¿no? 4. 4 por 8 es 32, llevo 3, 4 por 2, 8, 9, 10, sí. 4 veces 28 da 112. Entonces eso quiere decir que, por lo tanto, no podemos decir por lo tanto, en 112 gramos de óxido de calcio hay 4 veces 28, o sea, 4 equivalentes gramos, ¿no? 4 equivalentes gramos de óxido de calcio, ¿no? De óxido de calcio. Clave, la letra C, ¿no? Bien. Nuevamente, practiquemos un poco más. ¿Cuántos equivalentes gramos hay en 200 gramos de hidróxido de sodio? Y ya nos dan la masa molar. Entonces, de la misma forma, ¿no? Tenemos que calcular primero la masa equivalente de la sustancia. En este caso, la sustancia es hidróxido de sodio, ¿no? Bien, entonces la masa equivalente del hidróxido de sodio será su masa molar, que es 40 gramos por mol, dividido entre el parámetro, ¿no? Y como este es un hidróxido, el parámetro aquí o el indicador de división sería la cantidad de OH. Entonces, si observamos, ¿verdad?, la fórmula del compuesto, vemos que solo hay presencia de un OH. Entonces, hay hidróxidos que, por ejemplo, está la fórmula entre paréntesis y aquí colocan 2 o 3. Entonces, la idea es que aquí solo hay un grupo OH. Por lo tanto, se dividirá entre uno, ¿no? Entonces, notemos la diferencia, ¿no? En un ácido era dividir entre el número de hidrógenos para hallar la masa equivalente. En el caso de un óxido, el indicador o parámetro es la carga del catión. Y en el caso de un hidróxido, es la cantidad de OH, ¿no? Bien, que también corresponde pues a la carga del catión, ¿no? Bueno, 40 entre 1 es 40. Eso significa que la masa equivalente al hidróxido de sodio es 40 gramos. Por lo tanto, si queremos ver cuántos equivalentes gramos hay en 200 gramos de hidróxido de sodio, entonces tenemos que ver cuántas veces se repite 40 gramos en 200. Entonces, de forma sencilla, ¿verdad? Ya nos podemos dar cuenta que en 200 gramos hay 5 veces 40. Por lo tanto, decimos que en 200 gramos hay 5 equivalentes gramos de hidróxido de sodio. Muy bien. La clave sería la letra C. Veamos ahora el problema 11. ¿Cuántos gramos de una sal inorgánica se necesitan para preparar 180 gramos de una solución al 20% y más? Bueno, cuando estudiamos las soluciones, ¿verdad? Vemos una equivalencia interesante. Vemos, por ejemplo, el porcentaje en masa. Entonces, el porcentaje en masa, como pueden ver aquí la expresión matemática, ¿no?, la relación matemática, ¿verdad?, podemos interpretar el porcentaje en masa como, ¿no?, es equivalente a la masa del soluto, ¿verdad?, o la parte de la masa del soluto con respecto a la masa de toda la solución. Entonces, el porcentaje en masa es la cantidad o la parte de la masa del soluto con respecto a la masa de la solución. Entonces, lo que queremos ver es, nos están dando ya el porcentaje, lo que queremos ver es qué parte, ¿verdad? ¿Qué parte es? O bueno, ya nos dan la parte, ¿no? Entonces hay que entender esto bien. A ver, vamos a resaltar. Entonces, ¿cuántos gramos de una sal inorgánica se necesitan para preparar 180 gramos de una solución al 20% en masa? Entonces vamos a resaltar 20% en masa y vamos a resaltar 180 gramos de una solución. Entonces, la solución tiene de masa, ¿no?, su masa total es de 180 gramos. Entonces, la solución es la mezcla, ¿no?, de dos o más sustancias. Entonces, la idea es que se han mezclado sustancias y se obtiene la solución. La masa total de la solución es 180 gramos. Entonces, queremos ver nosotros cuántos gramos de una sal inorgánica se necesitan para preparar 180 gramos
pero nos dice que la solución debe estar al 20% en masa. ¿Ok? Muy bien, entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que la sal, ¿verdad?, debe de estar, de la masa total, debe de estar en un 20%, ¿no? O sea, la masa total de la solución, un 20% de esa masa total debe ser de sal inorgánica, ¿no? Entonces podemos usar equivalencia o simplemente podemos realizar una regla de tres simple, ¿no? Bueno, entonces básicamente lo que nos están pidiendo es que del total de la solución el 20% sea de sal inorgánica, ¿no? O sea, de 20% de la masa total de la solución sea, sea la masa del soluto, ¿no?, de la sal inorgánica. Bien, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos usar la equivalencia, ¿no?, de alguna forma, o también podemos graficar. Entonces, imaginemos que tenemos por aquí, ¿no?, un recipiente, ¿ya? Y la idea es que acá ya está nuestra solución, vamos a suponer, ¿no?, acá está nuestra solución, y la idea es que su masa es de 180 gramos, ¿no? Entonces toda su masa es de 180 gramos. Muy bien, y eso representa el 100%, ¿no? O sea que todo eso es el 100%, eso representa el 100%. La idea es que de ese 100%, el 20% debe ser de sal inorgánica. Entonces, de alguna forma, aquí debe haber el 20% de sal, ¿no?, de sal. Muy bien, pues, bueno, pero bueno, el 20% de 100% es la quinta parte, ¿no? 20% es la quinta parte. Por lo tanto, si la solución es de 180 gramos, la quinta parte en masa deberá ser de la sal inorgánica. Por lo tanto, puedo decir, ¿no?, que la quinta parte de 180, bueno, hagamos la división, ¿no? La quinta parte de 180, eso es 3 grupos de 5 me dan 15, tengo 30, y 6 grupos de 5 me dan 30. Bueno, la quinta parte de 180 es 36. Eso significa que si tengo una solución de 180 gramos y 36 gramos de sal, puedo decir, ¿verdad?, que la sal o la solución, ¿verdad?, tiene un porcentaje en masa de 20% con respecto al soluto, ¿no? Por lo tanto, decimos entonces que la clave aquí sería la letra D, ¿no? La letra D. Entonces, la sal tiene que estar en una proporción de 36 gramos con respecto al total que es 180. 36 gramos es el 20% en masa del total de la solución. Bien, y finalmente el problema número 12. Veamos el problema 2. En un recipiente se mezclan 5 moles de etanol y 3 moles de éter etílico. Bueno, tenemos un recipiente y en dicho recipiente se mezclan 5 moles de etanol y 3 moles de éter etílico. O sea, en total tenemos en solución, ¿cierto?, se han mezclado. Tenemos 5 moles más 3 moles, tenemos en total 8 moles. 8 moles. Ah, ya la fracción molar del etanol. Muy bien, del etanol. Bueno, entonces si observamos, una parte es de etanol, 5 moles, y la otra parte viene a ser de éter etílico, ¿no?, 3 moles. Entonces, si queremos hallar la fracción molar del etanol, bueno, veamos, ¿no? Del etanol se ha echado 5 moles de 8, ¿no?, porque son 8 moles en total. Por lo tanto, podemos decir que la fracción molar del etanol es 5 moles de 8 en total. Por lo tanto, la fracción sería 5 octavos, ¿no? La clave sería la letra A.